Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de método matemático para estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Y hoy vamos a trabajar una mezcla de teoría y práctica de la parte de variable compleja, integración de contornos, sobre contornos. Un repasito de integrales de línea y después integración sobre contorno y una introducción a algunos teoremas relacionados con variable compleja. Este material ya ustedes lo tienen y tienen algunas explicaciones que se dieron previamente. Vamos a dar un vistazo rápido y también vamos a escribir ahorita en algunas pizarras. Entonces, esto es lo que nosotros estamos trabajando en esta parte. Después vamos a trabajar el tema de serie. Y estamos siguiendo el libro de Denis Hill, de matemática avanzada para estudiantes de ingeniería. Aquí está recordando una integral de cálculo 1, ¿verdad? Simplemente si se tiene una partición, esta parte no nos vamos a detener en ella, porque esa es la integral de cálculo 1 por definición. Aquí se está recordando una integral de línea de cálculo vectorial. Donde el diferencial de longitud de arco es el diferencial la longitud de la curva, ¿verdad? Aquí tenemos que esa es una parábola que va desde el punto 0,0 hasta el punto 2,2. Y el proceso normal que usted hacía en cálculo vectorial para hacer esta integral de línea era simplemente hacer una parametrización. Entonces, si tenía una parametrización de la curva, vamos a detenernos ahí para, aunque yo sé que ustedes saben todo eso, pero vamos a detenernos ahí para escribir un poco. Entonces, vamos a la pizarra número 1. Pizarra número 1. Primero es que prácticamente las integrales sobre contorno se dan sobre la integral de línea. Entonces, si nosotros recordamos, vamos a decir aquí pizarra número 1, si nosotros tenemos una función y en términos de x, esa función se puede parametrizar, cualquiera que sea. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos la curva básica o una cualquiera, una parábola. Y igual a x al cuadrado, que sabemos que es una parábola. Y queremos trabajar con ella del intervalo de 0 a 1 en x. Por comodidad, recuérdese que nosotros utilizábamos la letra T. Si no estamos trabajando sobre toda la parábola, cálculo vectorial, sabemos que trabajando sobre esa parábola, sobre ese segmento de la parábola, si le llamamos a este punto A y a este punto B, pues simplemente nosotros podemos hacer una parametrización. Vamos a decir que tenemos esa, que es la curva, y vamos a estar diciendo que vamos desde A hasta B sobre la curva. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Una parametrización de la curva y decimos que está dada por la función x, que le llamamos t, y entonces y sería igual a t al cuadrado.
con t variando de 0 a 1, ¿verdad? Eso era una parametrización de la curva. Para ir ilustrando ejemplos rápidos, ¿verdad? Una parametrización de la curva era eso. Nosotros recordamos, bueno, que también esa parametrización de la curva se podía representar de la forma R, forma vectorial en términos de t, dado por la función vectorial t, t al cuadrado. Todo eso lo recordamos, con t variando en la misma parte. Y eran todos los puntos que iban moviéndose en esa dirección, y esa es la curva. ¿Qué otra cosa también podemos recordar de cálculo vectorial? Repasando un poquito. Pizarra número 2. Podemos recordar también que si yo veía esta función R como una función de posición, que en este caso se estaba moviendo sobre esa parábola, que esa curva, t, t cuadrado, con t variando, ya dijimos, de 0 a 1, se podían hacer varias cosas. Por ejemplo, que la derivada representaba lo mismo que la velocidad. Y que eso era igual entonces a 1,2t. Eso es recordando nada más. Obviamente que el vector, por ejemplo, velocidad, si nosotros decimos, bueno, pues calcúlame la velocidad en 1/2 de t. Pues eso me iba a dar el vector 1,1. Y entonces, el vector 1,1, si usted lo graficaba, bueno, en 1/2 de t la función daba 1/4. Y si nosotros decimos, bueno, que observamos aquí, estábamos en 1/2, 1/2,1, vamos a ponerle otro color, estábamos ahí. 1/2,1/4. Ahora, ¿qué significaba ese vector? Ese vector era un vector tangente y tangente a la curva. La velocidad era un vector tangente a la curva. Todo eso lo estamos recordando. Así que ese que está ahí simplemente representaba la velocidad en t igual a 1/2, que era tangente a la trayectoria. De igual manera, recordando un poquito de vectorial, ¿por qué? Porque lo que estamos recordando son las integrales de línea, porque lo que estamos recordando son las parametrizaciones de una curva, porque en realidad en la integral de contorno vamos a recaer sobre esa parte. Si usted necesitaba la rapidez, que era el módulo de la velocidad, pues el módulo de este vector era una función escalar. En este caso, el módulo de esto que está aquí va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 2t al cuadrado, que es 4t al cuadrado. En función de eso, tenía la función longitud de arco. La función longitud de arco era la función que simplemente para cualquier curva, si usted tuviera una curva vectorial, entonces la longitud de arco, desde algún valor t sub 0, vamos a decir, hasta algún valor t, simplemente calculaba la longitud de la curva. Pero si ese t es un t variable, esto era una función. Y nosotros sabíamos que la derivada de la longitud
con respecto al tiempo era la rapidez. Así que despejábamos de ahí la función longitud de arco diciendo que el diferencial longitud de arco era la rapidez por el diferencial del tiempo e integrábamos ambos lados. Integrábamos a ambos lados. Si queríamos dejarlo ya en términos del tiempo, como la variable de integración es muda, cambiábamos esta variable aquí, lo dejábamos el término arriba. Como lo veremos, bueno, vamos a seguir ahí en repaso en la próxima pizarra. Pizarra número 3. Repaso rápido. Entonces decimos que el diferencial de longitud de arco en términos de t lo podíamos ver como la rapidez por el diferencial de t. Pero teníamos entonces que la función en términos del tiempo era la integral desde el t sub 0 hasta t. Y aquí con la variable de integración de la rapidez, que la podíamos escribir en términos de otra variable, vamos a llamarle tau, de tau. Y esa era la función longitud de arco. Ahora, el diferencial, que nosotros lo vamos a ver, lo vimos allá en la integral aquí. El diferencial de longitud de arco es igual a la rapidez, pero la rapidez en este caso, si era la función, si era una función paramétrica, si era el R de t, en términos, vamos a decir, si era en el plano, era un X de t, Y de t. Y si lo ponemos en el espacio, había un Z de t, la curva paramétrica en 3. Y entonces ya dijimos que la derivada de esto era la velocidad, entonces aquí va a quedar la derivada, ese puntito de derivada, elevado al cuadrado, más la otra derivada, elevado al cuadrado, más la derivada de la otra componente, porque esa es la parte de esa es la rapidez. ¿Verdad? Elevado al cuadrado por el dt. Ese es el diferencial de longitud de arco. Y esta era la función que daba la longitud de cualquier curva dada paramétrica. Pues nada, habiendo recordado eso, volvemos al ejemplo que tenemos ahí en cuestión y seguimos cualquier desarrollo que haya que hacer, pues seguimos desarrollando y recordando. Obviamente que prerequisito de esta asignatura es el mismo cálculo vectorial y todas las otras que están detrás con ella. Entonces, aquí teníamos una integral, vamos a volver aquí. Aquí teníamos la integral. Y ese es el diferencial longitud de arco, eso es lo que se ha hecho ahí. Ahí se hizo una parametrización de esa parábola en el intervalo de 0 a 2. También se puede escribir vectorialmente. Y aquí se ha escrito la derivada, que es la velocidad, el módulo de la velocidad de la rapidez, y esa rapidez por un diferencial de t, mírenlo aquí abajo, es el diferencial de S, que es el diferencial de longitud de arco, o sea, eso. Y luego lo que se hizo fue sustituir la integral de línea, o sobre una línea, o sobre una curva, por una integral de cálculo 1, reemplazando a y, reemplazando a x, en todo expresando en términos del parámetro t. Se convierte en una integral de cálculo 1 y se resuelve, y esa es la integral de línea, recordando integral de línea como repaso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro eso? ¿Jóvenes? No tengo ni maestro. Bien, seguimos. Entonces, aquí hay otra
otro ejemplo de integrales de línea. Todavía no hemos entrado en la parte de integrales sobre contorno. Y en este otro ejemplo, tengo una función que depende de dos variables. Y dice, dada esa función, calcular la integral de la trayectoria a lo largo de esta elipse. Es una elipse. ¿Qué se ha hecho? Bueno, otra vez, otra parametrización. Nosotros vamos a parametrizar en variable compleja en términos de número complejo, pero estamos recordando la parametrización en términos del cálculo vectorial que ya usted sabe. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una parametrización para esta elipse. Yo sé que usted sabe que, porque bueno, debe saber parametrizar, quizás la número 4, por ejemplo. Ahí nosotros le agregamos, que usted recuerde, algunas parametrizaciones básicas de cálculo vectorial y de cálculo 2. Pero, ¿por qué? Porque si va a parametrizar en variable compleja, casi prácticamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, pizarra número 4. Si usted sabe que esto es la ecuación de una elipse centrada en el origen de matemática básica. La ecuación de una elipse centrada en el origen de matemática básica, sea esto B, A, por ejemplo, sea esto B, tenemos que la ecuación de esa elipse es en coordenada cartesiana, es la siguiente, o sea, x al cuadrado, el centro 0,0 por comodidad, pero usted sabe que es una traslación entre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En este caso, a mayor que b, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Recordando que si usted toma que una parametrización de esa curva, de esa elipse, vectorialmente con este orden de movimiento, una parametrización sencilla, porque una curva no tiene por qué tener una única parametrización, es la siguiente. Es esta. Simplemente la curva, dado que x sea igual a por el coseno de t y que y sea igual a b seno de t. Con t variando desde 0 a 2pi. ¿Cómo saber que esto está bien, que esa parametrización está bien? Bueno, ya dijimos que lo podemos escribir vectorialmente. Pero no lo voy a escribir vectorialmente, ahí está la curva. Si calculamos, por ejemplo, a r vectorialmente en 0, entonces el vector ahí es a, 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1 y da A, y el seno de 0 es 0. Entonces, ahí usted estaría exactamente en este punto. Si calcula, por ejemplo, R en pi medio, el coseno de pi medio puede calcular otros valores porque está recorriendo el parámetro, está recordando, ¿verdad? Esto es 0,b. Y ahí usted iría por aquí.
y así sucesivamente. Y además, debe observar que las ecuaciones son satisfechas, o sea, la ecuación es satisfecha por las ecuaciones paramétricas. Si usted reemplaza estas dos aquí, simplemente va a tener la igualdad. Va a tener la igualdad. Si reemplaza a X y a Y aquí en la expresión, todo esto le va a dar 1. O sea que satisface la ecuación y en el recorrido le da el mismo recorrido. ¿Qué cosa estamos en nuestro repaso, en nuestra tutoría, que todavía no hemos entrado a la parte de variable compleja? ¿Qué cosa también recordamos aquí? Pizarra número 5. Bueno, imaginémonos que el mismo ejemplo, pero no la voy a tomar completa, voy a tomar una parte, la mitad. Y ya usted sabe lo mismo si fuera completo. Entonces, imaginémonos que ahora yo quiero varias cosas. Primero, que quiero otra parametrización que no sea la que acabamos de hacer de esta misma curva. Pero antes de eso, usted sabe que si A fuera igual a B, en el ejemplo que acabamos de hacer, pues simplemente es una circunferencia. Así que ahí tiene la parametrización, una parametrización de la circunferencia también. Entonces, si ahora yo quiero otra parametrización de aquí a aquí, igual, o sea, en el mismo recorrido, si le llamo a este punto A, y aquí teníamos un valor A, y hay un valor B, y le llamo a este punto B, y entonces considero que esa trayectoria elíptica. Entonces, si quiero otra parametrización, yo puedo tener muchísimas. Por ejemplo, vamos a construir 2 más, 3 más de parametrización para esta y para la curva opuesta, viniendo en sentido opuesto. Todo esto, me disculpan, repito, porque yo sé que ustedes lo saben, pero siempre yo trato de repasar, ¿no? Para alguien, si alguien tiene muchos años que no debería ser, pero bien. Entonces nosotros dijimos que aquí teníamos x cuadrado más sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado en cartesiana igual a 1, con la condición de que estoy trabajando en la parte donde y mayor o igual que 0. Que sería tomar la parte de arriba, la positiva. Bueno, despejando aquí, tendríamos b cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por a al cuadrado igual a cuadrado por b al cuadrado. Siguiendo el despeje maravilloso, tendríamos y al cuadrado por a al cuadrado, un despeje en cámara lenta, que no se necesita escribir todo esto, igual a factor común b al cuadrado por a al cuadrado menos x al cuadrado. Y dividiendo, entonces tendríamos que y es igual a b sobre a por la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Y ahora empleamos lo mismo que dijimos ahorita. Solamente que aquí vamos a tener un pequeño problemita. Bueno, parametrizando esta curva, de una vez vamos a decirlo. Vamos a poner la curva, que esta es la opuesta. Una parametrización de esta sería X, que es T, y Y, que sería entonces B sobre A por la raíz cuadrada de A cuadrado menos T al cuadrado, porque X es T.
con t variando desde 0 a pi. Esta parametrización no es totalmente esta curva. Vamos a llamarle C a esta que queremos. Ahí lo dice, es la opuesta. ¿Por qué? Porque si yo le doy a t el valor de 0, si yo le doy a t el valor de 0, me va a dar 0. Si le doy a t el valor de 0, déjame ver. Y de hecho, esa no es esta completa con ese valor, porque si le doy el valor de 0, me va a dar este punto. Porque me va a dar 0,b. Esa que está ahí, esta que está aquí, viene así, pa, y sería esta mitad, esta de aquí a aquí. O sea, esta viene así. Pero para que sea la opuesta de esa, entonces aquí le vamos a poner desde menos pi, desde menos, deja ver, desde menos pi, sí, hasta, a ver, no puedo coger pi aquí en esta. Vamos a mirar la expresión, porque estaba pensando en términos de las sustituciones trigonométricas. Aquí sería desde menos b hasta desde menos b, a ver, por ejemplo, hasta a. Por ejemplo, si yo le doy ahí a, sí, es desde menos b hasta a, porque x es t, ya es desde menos b hasta, desde menos b hasta a, o sea, voy a decir que aquí tengo menos b. Entonces es desde menos b hasta a, te valora, porque x es t. Entonces, si x vale menos b, no, perdón, desde menos a hasta a. Estoy confundiendo. Esto es a y esto es menos a. Los valores de b y menos b están aquí. Bien, desde menos a hasta a. Entonces, si x vale menos a, fíjese que le va a dar el punto menos a, 0. Si x vale menos a, se pone ahí menos a, se simplifica esto y da 0. O sea, y x vale menos a, perdón, y y vale 0. Puede, si x vale 0, perdón, si t vale 0, entonces x vale 0 y y vale b. Vendría así. O sea, esta que está aquí viene así. Por eso le estamos diciendo que es la opuesta de eso. Fíjese que el último punto es cuando t vale a. Cuando t vale a, x vale a, pero y vale 0. Viene aquí. Entonces, esa es la opuesta de esa mitad de esa elipse. Y si yo quiero entonces conseguir la que no es la opuesta. Bueno, ¿por qué la opuesta? Porque si yo estoy integrando, recuérdense en cálculo vectorial, que también va a ser válido aquí en variable compleja, pizarra número 6. Una de las teorías es que si yo estoy integrando sobre esa curva, alguna función, por ejemplo, f de x, y, por el diferencial de longitud es igual. Bien, entonces, jóvenes, ya nosotros habíamos dicho
Ya nosotros habíamos dicho que en cálculo vectorial también tenemos la propiedad de que, igual que en cálculo 1 y cálculo 2, de que si usted invierte la orientación de una curva, ya sea de un intervalo, un punto A, un punto B, esta es la curva C, y la curva opuesta, entonces vendría en sentido opuesto, ¿verdad? Y que entonces aquí esto es lo mismo que decir el opuesto del integral sobre la curva opuesta. Y eso también será válido en la integral sobre contorno, porque hereda todas esas mismas propiedades prácticamente. Entonces, repasar, culminando la idea de repaso aquí, de esta partecita, perdón, déjame ver dónde que está la... ¿Dónde está la...? Bueno, vamos a abrirla aquí. Entonces, culminando la idea de repaso aquí, esta es el integral, esta es esta curva, la opuesta, pero yo quiero la directa también, entonces. O sea, tenemos que esta que está aquí, que me la voy a llevar para no tener que copiarla nuevamente, es esta curva, y entonces en la pizarra que estamos, la pizarra número 6, la pegamos aquí. Y esta ahora vamos a escribir la otra, la curva que no es la opuesta. Entonces, ¿qué hacemos para escribir la curva que no es la opuesta? Varias cosas. Pueden haber muchísimas formas, ¿eh? A mí a veces entre un semestre y otro y lo que sea se me olvida, pero vamos a construirla ahí mismo. Entonces yo quiero ahora que sea, lo que yo quiero es que se cumpla primero la misma relación para estar en una elipse. Para que sea la elipse. Porque esta relación ya se tiene. Y lo otro es que es como un movimiento que yo quiero. Ahora, por ejemplo, pudiera ser lo siguiente. X igual, ahora yo quiero que, por ejemplo, cuando t valga 0 o cuando t valga menos a, pues entonces me dé 0. Porque 0 es el punto inicial. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Por ejemplo, yo la voy a poner así. X igual a menos t. A menos t. Si t vale 0, esto me daría a. Entonces yo puedo decir que t varía desde 0 hasta, voy a dejar aquí. Y ahora lo que voy a hacer es como cambiar aquí en el despeje. O sea, lo mismo que estaba aquí es lo que está aquí. Entonces aquí voy a tener que y va a ser igual a b sobre a, eso es constante, sobre la raíz cuadrada de a cuadrado, pero ahora va a ser a menos t al cuadrado. Déjame revisar entonces. Ahora, cuando t valga a, cuando t valga a, esto me va a dar b. O sea, entonces yo iría por b, pero yo quiero llegar allá al 0.
Entonces voy a poner aquí que cuando t valga 2a. Y esta usted la puede probar. Si t vale a, está en el punto, perdón, si t vale 0, está en el punto a, 0. Que sería de este lado. Recuérdese la imagen, no la voy a volver porque usted está tomando nota. Usted estaría aquí. Y cuando va por la mitad de recorrido, va aquí. Y después llega aquí. O sea, esta es la que no es la opuesta de esa, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer muchas relaciones, incluso sustituyendo, como un cambio de variables, recordando. Pero volvemos entonces a la presentación en donde íbamos con el repaso. Bien, entonces, jóvenes, aquí ya nosotros hicimos una parametrización completa de la elipse. Ahí, por ejemplo, A vale 3 y B vale 2. Por eso tienen esa parametrización, pero ya sabemos que no es la única. En forma vectorial tenemos esta, derivamos otra vez y vuelve otra vez el elemento longitud de arco. Vuelve otra vez aquí el elemento longitud de arco. También se reemplaza la función, se expresa todo en términos de t. Y como esa no le estaba recorriendo completa la elipse, sino solamente desde el punto 3,0 al punto, o sea, el primer cuadrante de la elipse. No entera. Entonces esto. Y le estaba recorriendo en sentido a favor en sentido contrario a la manecilla de reloj. Entonces ya ahí se calculó recordando esa integral de línea. Aquí está recordando otra aplicación de la integral de línea para calcular un trabajo. Para calcular un trabajo. Entonces, la integral de línea si esto representa un campo de fuerza, un campo vectorial de fuerza, por ejemplo, entonces el trabajo se calcula como la integral de línea de el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Y entonces ahí simplemente el desplazamiento del vector que usted tiene de la coordenada de la curva paramétrica. Y aquí dice a través de C, y C una circunferencia de radio 2. Y ya nosotros incluso dijimos que la circunferencia era un caso particular de la elipse que acabamos de repasar, ¿verdad? Así que ahí tenemos la parametrización. Y aquí recordamos lo que estamos diciendo, pero en términos ahí expresándolo todo en términos de t. T varía desde un valor A hasta B o desde un T sub 0 hasta cualquier otro valor. Entonces aquí el trabajo realizado por este campo de fuerza al mover una partícula, imaginémonos que este campo es un campo eléctrico, por ejemplo. Entonces ese campo eléctrico provoca un desplazamiento a través de esa circunferencia de alguna carga puntual. Entonces, claro, en el caso del campo eléctrico, este trabajo viene multiplicado por algún valor de una carga. Pero simplemente nos estamos olvidando las unidades y estamos nada más escribiendo la parte de la integral como interpretación del cálculo de un trabajo. Entonces, simplemente el trabajo realizado por la fuerza, por este campo, simplemente sería igual al desplazar, simplemente sería igual a esa integral de línea. Esto
que se ha escrito aquí, lo está escrito con 3 coordenadas, suponiendo, por ejemplo, que el campo esté en R3, pero como aquí no hay Z, es para visualizarlo nada más, para ahorrarse de una vez ahí. Y recordar que si tuviera en R3 fuera así, pero ya como la componente Z es 0, simplemente ahí se disminuye a esa 2. Y ya se calculó el otro ejemplo. Ya si nosotros entramos a la integración sobre contorno, dado ese repaso de integral de línea o sobre línea. La diferencia entonces en la integral sobre contorno es que la curva ahora, la paramétrica, es una curva compleja, o sea, en el plano complejo. La función que yo tengo es una función de variable compleja y el diferencial en z es una variable compleja. Ya lo demás es exactamente lo mismo. Lo demás es exactamente lo mismo. Luego entonces viene la transformación. Primero cuidando el repaso de la definición, porque en el material en lo que se ha dicho es que la integral es un límite. Entonces se ha escrito la definición formal. Nosotros no estamos calculando la integral de línea por definición. No la hemos calculado por definición. Pero escribimos la definición. Entonces tenemos una función que en variable compleja, una función la podemos descomponer en la parte real y la parte imaginaria, como ya sabemos. Un número z se puede descomponer en su parte real y su parte imaginaria, en la curva, porque la curva es una curva en el plano complejo. Y además podemos hacer una partición de esa curva y decir que el punto en vez de A y B mayúscula, como decíamos, la curva va desde un z sub 0 hasta algún valor z sub n. O sea, como interponer n número complejo ahí en eso. Y luego entonces tendríamos esta sumatoria en variable compleja. Así se vería la curva en el plano complejo. Y tenemos la definición formal de integral sobre contorno, sobre un contorno, que aquí no le llamamos curva, sino contorno, cuando estamos pensando en términos de variable compleja. Entonces, la integral sobre ese contorno es igual al límite cuando la norma de la partición, la norma es cualquier subintervalo, el que sea el más grande. Todo eso, o sea, la longitud del más grande de esos subintervalos. Cuando esa norma tiende a 0 o cuando yo le pongo infinito punto a la curva. Si ese límite existe, ese valor. Esa es la definición. Goza de las mismas propiedades que ya hemos visto, que cumplen las integrales de línea, y es que la constante sale fuera, que la suma del integral es que es un operador lineal, o sea, las dos primeras que es un operador lineal, que yo puedo subdividir una curva en varios tramos y entonces que la integral sobre la curva total es igual a la integral sobre la suma, sobre las uniones, o sea, la suma de cada contorno, subcontorno. Y la número 4 que la ilustramos ahorita, que si yo aquí, en este caso, faltó ponerle el menos aquí para decir que estoy integrando sobre la opuesta. En el material original, pues lo vamos a hacer. Aquí le faltó el menos. O sea, si pongo la opuesta, le saco un menos. Aquí. Y este último, que es importantísimo, y me dice que la integral del valor absoluto, este valor absoluto que está aquí también, incluye el módulo de ese diferencial. O sea,
es menor o igual que m, y m es un valor que acota a la función. Es decir, que el módulo de la función m es el máximo de los valores que acota la función. Por L, y L es la longitud de la curva. O sea que si la función está acotada en todos los puntos de la curva, yo puedo acotar la integral con el producto de esos dos valores, aunque yo no sepa lo que dé la integral, pero puedo decir que el valor de la integral con ese módulo va a salir, a estar acotado por ML. Se llama desigualdad ML. A modo de esquema, lo que se hace aquí es transformar el problema de integrales en variable compleja a integrales a variables reales. Es decir, transformar una integral sobre un contorno a dos integrales de línea de la que hemos repasado ahora la clase completa. Apoyándonos en que en variable compleja tú puedes trabajar sobre la parte real y la parte imaginaria, como ya dijimos. Entonces, aquí tenemos el esquema. Si yo tengo una integral, variable compleja, estoy incluso usando primero la definición. Eso es igual a este límite. Ese límite que no lo desglosé es este que está aquí. Pero ¿qué pasa? Que la función yo la puedo representar como una función. Esa es la función. Mírela ahí la función. Mire. La función, mírela. Se puede representar como U, o sea, como la suma de dos funciones y la parte imaginaria en forma binómica de un número complejo. U más y B, que estas son funciones de variables real, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, yo puedo, esa es la función, y este es el incremento en Z. Un incremento en Z, como Z se puede descomponer en la parte real y parte imaginaria, es un incremento en X más Y por un incremento en Y. Todos los otros elementos de la sumatoria me lo estoy ahorrando porque lo que importa al final es un esquema. No estoy haciéndolo paso por paso. Haciendo una multiplicación terrible aquí de número complejo, podemos multiplicar eso. Usted lo puede multiplicar y después reagrupar. Por ejemplo, U por delta X, que no tiene ahí. Y después el otro es I por I e I al cuadrado, entonces sería menos B por delta Y. Mírela ahí la parte real. Y la otra parte que va a quedar con I es esta. Y distribuyo la sumatoria, porque la sumatoria es un operador lineal. Y luego entonces vuelvo y aplico la definición de integral. Y me va a quedar que esta parte es esta integral de línea. Y esta otra parte es esta integral de línea. O sea, ya ahí una integral compleja la puedo subdividir. Claro, falta la descomposición de, o sea, ¿quién es C? Recuérdese que C es una curva que está dada en términos de X y de Y, que hay que descomponerlo también. Entonces, una integral compleja tú la puedes dividir en dos integrales. De esta forma. Recuérdense que U y B son la componente de la función. Y entonces solamente faltaría trabajar con el contorno. Ya lo que se ha hecho aquí es recordar la integral de línea. En la parte real y en la parte imaginaria. Es decir, todo esto lo queremos escribir en términos de T. Entonces suponemos que tenemos una parametrización para la curva en términos de X. Perdón, en términos, o sea, la curva en X en términos de T y Y en términos de T. X y Y en términos de T. Entonces, si tenemos a X y Y en términos de T, todo lo que está aquí lo podemos escribir en términos de T, o sea, la de esta y la de esta. Y eso es lo que se ha hecho aquí.
Claro, suponiendo que t es el número, el parámetro varía desde a hasta b, entonces el límite de esta integral va a ser desde a hasta b. La u, que dependía de x y de y, sigue dependiendo de x y de y, pero a su vez va a depender de t porque x y y dependen de t. El diferencial de x es igual a la derivada por el diferencial de t que está aquí afuera. O sea, todo esto sería esta integral, pero ya en términos de t todo. Y todo esto sería esta otra integral ya en términos de t. Y esa es la historia de la película. También le dice que hay otro camino. Si usted quiere, no tiene que transformar todo a integral de línea. Pero este camino es muy recomendable. El otro camino es que usted haga la parametrización con z. Y entonces dice z es un número complejo. Yo parametrizo con z. Perdón, yo parametrizo con z. Y z entonces viene dado como una curva que depende de t en términos de número complejo, porque es un número complejo. Y entonces ya yo expreso todo en términos de t y después ahí aplico la regla de la cadena. ¿Por qué la regla de la cadena? Bueno, el parámetro sigue variando desde a hasta b. La z no importa, depende de t, mírala ahí. O sea, tendría f de z de t. Y el diferencial de z entonces sería su derivada por el de t. Y ya todo depende de t. De cualquiera de las dos maneras, puedo resolver integrales de contorno ya. Y entonces aquí vienen los ejemplos. Todavía aquí no se ha aplicado ningún teorema ni nada. Es como resolver integral en cálculo 1 y además parametrizar sería lo que uno recuerda más. Y hemos dedicado la clase completa a recordar parametrización. Bueno, pues ilustrando estos ejemplos que están aquí, tengo esa función, ese integral sobre ese contorno. Ese contorno que está ahí es el contorno dado por estas dos ecuaciones que ya están parametrizadas. O sea, x es 3t y y es t al cuadrado. Si yo quisiera saber también quién es esa curva en términos del plano cartesiano, pues lo puedo hacer. De hecho, nos vamos a llevar ese ejemplo para desglosarlo un poquito, comparado con lo que ya tenemos. Ya prácticamente vamos súper lento con esto porque esto es una tutoría. Entonces, pizarra número 7. Pizarra número 7. Y de paso, bueno, pues entonces tomamos el ejemplito que estamos haciendo para desglosar, simplemente desarrollarlo un poquito más. Y tenemos ahí nuestra pizarra número 7. Luego entonces, estamos en la pizarra número 7. Si yo quiero, para mí como repaso, siempre es bueno que yo por lo menos intente entender cuáles son las partes de lo que tengo, qué tengo, o sea, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la función y la curva y el diferencial. Es decir, tenemos una integral sobre un contorno. Ese contorno, si no es cerrado, no le ponemos la orientación. Si es sobre una curva cerrada, lo pondríamos sobre una curva cerrada y la flecha, que es lo que indica la integral. Entonces, esa es mi función. O sea, mi función ahí para ilustrarlo todo, mi función es
mi f de z es z conjugado. Esa es mi función. Que en este caso es z conjugado. Si yo quiero escribir, eso sería en términos de x, o sea, en términos de z igual a x, eso sería el conjugado de x más y. Y el conjugado de eso es simplemente x menos y. Y si quiero comparar en términos de lo que tiene la expresión de allá arriba, esta sería mi u, que es la parte real, y esta sería y el opuesto. O sea, de aquí yo puedo decir que mi función u de x, y es x, y mi función b de x, y es menos y, que es la parte imaginaria. Vamos a escribirlo bien para que se vea bien el método. Y todo esto correspondiéndose con lo que escribimos anteriormente. Entonces, esa es mi X, esa es mi Y. Lo otro que yo puedo hacer es identificar quién es la curva, o sea, quién es la curva y quién es el diferencial. ¿Quién es la curva y quién es el diferencial? Entonces, jóvenes, ¿quién es la curva? La curva es esta. Vamos a ilustrarlo. Incluso en términos de, y que además esa curva que es esta, aquí está ya representada en variable compleja, con la z de t. Y luego de ahí es que se va a sacar el diferencial. Y la parte que explicamos ahora, pero ya escrita en términos de t, mírala aquí. Poniendo donde está el x, 3t, y poniendo donde esté el y, t al cuadrado, con t variando desde menos 1 a 1. Pero ¿quién es esa curva si yo la quisiera ver? Bueno, pues pizarra números 8. Pizarra número 8. Bueno, primero vamos a hacer los cálculos analíticos y después entonces graficar para ver dónde sale. O sea, nosotros dijimos que en paramétrica sería que x es 3t y que y es t al cuadrado. Y si yo, que recordando matemática básica, o sea, cálculo vectorial en esta parte, que t varía desde menos 1 a 4, creo que fue que dijo, déjame ver. Sí. Entonces, en términos, si yo quisiera pasar de paramétrica a cartesiana, pues simplemente lo que tengo es que sustituir de una en la otra para quedarme en términos de una ecuación de x y de y solamente. Por ejemplo, si yo tomo la ecuación, llamamos a esta ecuación 1 y llamamos a esta ecuación 2 y a esta la relación 3 entonces, de 1 tenemos que t es igual a x sobre 3. Y entonces sustituyendo en 2, tenemos que y sería igual a t al cuadrado, que sería x al cuadrado sobre 9. ¿Sí o no? Y de Sí. 3, gracias. Y de 3, tendríamos entonces y igual a x al cuadrado sobre 9, pero como t, como x es igual a esto y t entonces, o sea, como x es igual a 3t y t varía desde menos 1 a 4, entonces x va a variar desde menos 3 a 12. ¿Sí o no?
jóvenes. Entonces, claro, yo para graficarla no necesito hacer eso. Lo que estoy recordando es de vectorial cómo me muevo de una a otra en ciertos casos. Entonces, ya esto en cartesiano usted sabe que es un pedazo de una parábola. La curva que usted tiene, que tiene tres representaciones, paramétrica aquí, cartesiana, y la otra que era z, variable compleja, o sea, contorno, igual a x de t más y en y de t. Entonces aquí sería el x es 3t más y al cuadrado, perdón, t al cuadrado por i, con t variando como se dijo, y ya entonces eso sería representando a través de esos puntos que son números complejos en el plano. Es decir, tiene que saber sobre qué está integrando, tiene que saber expresarlo. Luego entonces, lo que se ha hecho ahí no es, lo que se ha hecho ahí es emplear el teorema, no es separarla en parte real y parte imaginaria, no es eso. Pero, como quiera se va a tener que separar. Es decir, pizarra número 9. Usted tiene el integral sobre C, que es la curva que ya usted sabe, de la función conjugado de z. Entonces, si expresa todo en términos de t, entonces eso es el integral. Desde menos 1 a 4, que ese sería el a y el b para que se vea. Del z, pero el z en términos de t sería, o sea, conjugado de z, pero z es 3t más i t al cuadrado. Fíjense que esto es cámara lenta. Que estaba pensando hacerlo nada más, dejando la curva ahí y después entonces hacer, pero ya es lo mismo. Todo en términos de tema, para no desglosar tanto. Entonces, aquí el diferencial de este z, diferencial de este z es su derivada, que sería 3 más 2, perdón, 3 más 2i, ay, perdón, 3 más 2ti por dt. Esto que está aquí es el dz. Y esto que está aquí es el conjugado de z. Y ya ahora usted la puede descomponer en las dos integrales de una vez. Entonces esto que te tiene la integral de menos 1 a 1, perdón, a 4, de 3t menos it al cuadrado por 3 más 2it o 2ti dt. Hace una maravillosa multiplicación y entonces ya obviamente como eso está ahí yo no lo voy a hacer porque está ahí, míralo ahí, y separado entonces para identificar la parte real y la parte imaginaria. Entonces esta otra parte que está aquí ya no la voy a desarrollar porque ya la tenemos anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a dar un repasito de la parte de funciones analíticas. ¿Por qué razón vamos a dar un repasito a la parte de funciones analíticas? Porque en el material que tenemos, lo que nosotros queremos ahora es desarrollar lo siguiente. Queremos desarrollar teoremas, igual que el teorema fundamental del cálculo en variable real,
o el teorema fundamental de integral de línea, que me permita evaluar una integral solamente en términos del punto final y el punto inicial. Pero si la función, si la curva que yo tengo, como es este caso, si la curva que yo tengo pasa por un punto donde no pasa por punto donde la función es analítica, o sea, donde la función no es analítica, y la región que encierra, en este caso encierra una región, la función es analítica en el interior de esa región, nosotros vamos a ver un teorema que nos va a decir que cualquier integral de una función a través de una trayectoria cerrada, y si ella es analítica en la frontera y en el interior de la región, entonces esa integral debe dar cero. Ese teorema va a venir como consecuencia de que también, si yo estoy integrando y la curva no pasa por un punto donde la función no es analítica, donde la función se le ha definido una antiderivada, entonces esa función podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo sobre contorno e integrar en el punto final y en el punto inicial sin ningún problema. Pero por eso entonces necesitamos recordar un poquito los teoremas de analiticidad. En esta parte aquí, fíjense que con esta integral de esta función se ha evaluado estos tramos y se ha hecho tramo por tramo sin ningún problema aplicando el teorema fundamental de integrales sobre contorno, porque ahí no se parametrizó. Ahí se evaluó, se buscó la antiderivada y se evaluó, por ejemplo, desde A a B, desde B a C, de C a D y desde D hasta A. ¿Por qué se puede hacer ahí? Muy buena pregunta, y esta es la parte que nos toca responder. ¿Por qué? Porque aquí no se puede. Fíjese que la integral es la misma, es una curva cerrada, pero aquí no da cero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué aquí no da cero? Y esta es la pregunta que queda en cuestión para este teorema. Pero en la próxima clase nosotros vamos a seguir con el teorema y ahora vamos a repasar un poquito sobre la parte de analiticidad, como un repaso en esta tutoría, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan, la definición de función analítica es importante. ¿Por qué? Bueno, porque como ya vimos, allá lo dijimos, no puedo aplicar el teorema si la curva pasa por un punto donde la función no es analítica. Entonces, ¿qué nosotros vamos a recordar? Bueno, pizarra número 10. Pizarra número 10. Miren, una función f, cualquiera f, una función compleja, f de z, ¿verdad? Que sabemos que es f de z igual a u de x, y. Al final, después que se cambia por y, por b de x, y. Una función de esa manera es analítica en un punto del plano complejo si se dan las siguientes condiciones. Si se dan las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse? Por ejemplo, ella es analítica en un punto z sub 0. Si ella es derivable, o sea que la derivada de ella existe en ese punto y en una vecindad del punto. O sea que la analiticidad, recuérdese, es una condición más fuerte que la derivada. La función tiene que ser derivable en ese punto y en una vecindad, una bola abierta, una vecindad, una bola abierta que contenga al punto. Eso quiere decir que si esto es una bola abierta,
la parte rosada nada más. Entonces, la derivada de la función, o lo en z, debe existir para todo z que pertenece a z menos z sub 0 menor que epsilon. Es el interior de... O sea que para una función ser analítica en un punto debe existir. La derivada de ella debe existir en ese punto y en todos los puntos de una vecindad del punto. Obviamente, nosotros conocemos un conjunto de funciones analíticas, pizarra número 11. Por ejemplo, pizarra número 11, repito, por ejemplo, todas las funciones polinomiales, o sea, si yo tengo un polinomio, los polinomios son enteras, incluso. ¿Qué es una función entera? Que es analítica en todo el plano complejo. En todo C. La exponencial es una función entera. El seno de Z es una función entera. Conectando con lo que estábamos diciendo, y le vamos a agregar otro repasito ahí al final, ya lo hemos dicho. Eso quiere decir que si yo estoy haciendo bueno, el coseno también es entera. Entera es que es analítica en todo el plano complejo. Entonces, si yo tengo una función, imagínense que yo tengo una región, no solamente todo el plano complejo, sino que yo tengo una región ahí. Y yo digo que una función f de z es analítica en ese dominio. Vamos a poner un dominio ahí dentro, ¿verdad? Porque un dominio, eso no es un dominio, porque un dominio es una región abierta y conexa. Vamos a poner que este es un dominio. O sea, que esto es un dominio. Y si yo tengo una curva aquí, en ese dominio, el punto A hasta el punto B, y esa función es analítica, o sea, podríamos coger cualquiera de esas que ya sabemos que es analítica en todo el plano complejo. Entonces, si la función analítica y en la región donde yo tengo la curva, entonces simplemente sí se cumple el teorema fundamental del cálculo. O sea, la integral sobre la curva de f de z, diferencial de z, es igual a la integral desde A hasta B, perdón, es igual a la antiderivada, vamos a llamarle f grande, o g, para no confundir, de z evaluado desde A hasta B. O sea, aquí sí se cumple el teorema fundamental del cálculo. Porque la función no tiene problema, por eso debemos recordar los puntos de analiticidad. Bueno, también estamos repasando y en la parte de analiticidad, nosotros sabemos que ya dijimos que los polinomios son enteras, la exponencial es entera, el coseno es entera, el seno es entera, y si es entera es analítica en todo el plano complejo. Las funciones racionales no son enteras, pero son analíticas en cualquier punto salvo los ceros del denominador. Son analíticas en cualquier punto salvo los ceros del denominador. O sea que h de z es analítica en cualquier punto del plano complejo donde el denominador sea diferente de cero, analítica.
los puntos de la función logarítmica, recuérdese que un punto donde la función es analítica se le llama punto ordinario. Y un punto donde la función no es analítica se le llama punto singular. La función logarítmica, bueno, los puntos singulares los clasificaremos en singularidad aislada y no aislada, ¿verdad? Si al punto está solo, de manera que se le puede hacer una circunferencia a él y nada más queda él solo, es un punto aislado o solitario. Pero si todas las singularidades están en una línea, como vamos a ver con la función logarítmica, entonces las singularidades son no aisladas. Porque a ningún punto, por ejemplo, en una línea ahí yo le puedo hacer una circunferencia donde quede el solo. Hay otra ahí dentro. Sería no aislado. Bueno, continuando con los puntos, con las funciones analíticas, la suma de dos funciones analíticas es otra función analítica. La división de dos funciones analíticas, no solamente esta, es otra función analítica salvo los ceros del denominador, ya lo dijimos, no solamente las racionales. La multiplicación de una constante por una función analítica es otra función analítica. Entonces son operaciones que preservan la analiticidad, ¿verdad? Son operaciones que preservan la analiticidad. Entonces vamos ahora a seguir explicando la parte de a ver dónde están las singularidades, por ejemplo, pero antes de eso, me queda un minuto, pizarra número 13. Ejemplo de lo que nosotros estábamos diciendo es lo siguiente, pizarra número 13. Usted sabe que la fórmula de Euler, por ejemplo, E a la IZ, E a la IT, por ejemplo, es igual a coseno de T más I seno de T, ¿verdad? Y E a la menos IT sería cambiar a T por menos T, pero como el coseno es par sería lo mismo. Pero el seno es impar, entonces me quedaría menos I seno de T. Si usted suma esas dos funciones, le queda aquí E a la IT más E a la menos IT igual a... Se simplifican estos dos y aquí me queda 2 veces coseno de T. Y aquí nosotros observamos que el coseno de T es un número real. Es igual a E a la IT más E a la menos IT sobre 2. Eso motiva la definición del coseno, ¿verdad? En variable compleja. O sea que nosotros sabemos, pizarra número 14, nosotros sabemos que coseno de Z, y si lo restamos llegamos a la otra que tenemos aquí también. Sería E a la IZ más E a la menos IZ sobre 2. De igual manera, si la restamos, tenemos que seno de Z es igual a E a la IZ menos E a la menos IZ sobre 2i, porque lo que se van a cancelar son los cosenos. Pero conectando, esto también es una ilustración de que el coseno es entera, porque el coseno es la suma de dos funciones enteras. Y el seno también es entera, ilustrando lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Recordando también en el repaso de cálculo 1, podemos derivar aquí en variable compleja, la derivada es lo mismo, pero el concepto que queremos recordar más que derivada es el de analiticidad. Sí, pizarra número 15.
Si nosotros derivamos con respecto a z al seno de z, no haciéndolo por definición, sería derivar con respecto a z a la expresión que obtuvimos del seno de z, que era e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Sale el 2i como constante, derivamos esa función exponencial, que ella misma por la derivada del exponente sería i por e a la iz menos e menos i, o sea, elevado a la menos i z. Si simplificamos, me va a quedar, simplificamos la i, y aquí es menos, me queda más, entonces me queda e a la iz más e a la menos iz sobre 2, que usted ve que es lo mismo que el coseno de z. O sea que ya nosotros sabemos, recordando cálculo 1, todas las reglas de derivada para las funciones complejas son, pero el problema que estamos repasando es la analiticidad, porque la analiticidad es la que me va a permitir aplicar el teorema fundamental del cálculo cuando yo haga las integrales sobre contorno. Si la función es analítica por todas las partes donde cruza la curva, y además si la curva es cerrada, tiene que ser analítica en el interior y daría ceros. O sea, en el interior daría 0 y puedo aplicarlo. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual nosotros vamos a repasar, o estamos repasando, que es la clase de hoy, repaso de manera completa. Ahora, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver recordar dónde están los puntos singulares de la función logarítmica, y entonces ya después de ahí nosotros terminaríamos. Así es que ya lo saben.